Durante siglos, la costa temblaba ante una visión, velas al horizonte, talladas con dragones, avanzando como augurios sobre el agua. No eran simples barcos. Eran heraldos de una cultura templada en el frío, forjada en el combate y nutrida por mitos que convertían la muerte en destino glorioso. Los vikingos no solo atacaban aldeas, irrumpían en la psique de Europa, alterando mapas, memorias y ritos. En esta travesía revelaremos por qué su supremacía en combate no fue fruto del azar, sino el resultado de un legado armado de técnica, filosofía y fuego espiritual. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Mucho antes de que sus nombres fueran temidos en toda Europa, los hombres del norte eran moldeados por un entorno que no ofrecía tregua. En las tierras donde la nieve no era estación sino permanencia, y el alimento era más una conquista que una garantía, crecer significaba resistir. Allí no bastaba con nacer, había que aprender a sobrevivir desde el primer aliento. En aldeas pequeñas, envueltas por el hielo y el silencio, los niños no eran protegidos de la dureza, eran arrojados a ella como parte de un rito implícito. La infancia no era un refugio, sino una forja. Cada juego violento, cada jornada de caza bajo tormenta, cada herida no era accidente, era formación. La sociedad vikinga no separaba lo cotidiano de lo combativo. El aprendizaje del cuerpo comenzaba con la nieve y terminaba con el hierro. Desde edades tempranas, los niños blandían cuchillos, peleaban entre ellos y cazaban animales salvajes. Pero nada de esto era entretenimiento, era una escuela de guerra. Porque cada hombre libre era, por ley sagrada y moral colectiva, defensor de sí mismo y de su clan. No existía la opción de ser pasivo. No existía el consuelo de que otro te salvara. Si uno no sabía pelear, no sabía vivir. Dentro de este contexto, emerge un arte marcial ancestral, el Glima. Más que una técnica, era una filosofía combativa que se transmitía como herencia. Derribos, llaves, agarres y patadas se practicaban con la seriedad de quien invoca una habilidad espiritual. La versión deportiva, más suave, era incluso enseñada a mujeres y niños. Pero su forma más pura, más brutal, era la que preparaba al guerrero para el contacto real. El entrenamiento era constante, casi ritual. No se entrenaba para ganar torneos, se entrenaba para no morir. La piel curtida por el hielo, los músculos endurecidos por el trabajo físico y la repetición incansable de combate cuerpo a cuerpo transformaban al joven vikingo en una máquina precisa. Su fortaleza no era solo bruta, era cultivada. Cada movimiento tenía intención, cada golpe era parte de un lenguaje de supervivencia. Y en ese idioma, no había lugar para el miedo. Por eso, cuando uno de estos hombres emergía del norte, armado con una hacha y una voluntad templada por años de ritual físico, no era solo un guerrero. Era la encarnación de una cultura que entendía la lucha no como evento, sino como destino. La superioridad de los vikingos no empezaba en el campo de batalla. Comenzaba en la infancia, cuando el frío les enseñaba que solo el fuerte trasciende. Y desde entonces, cada paso que daban era como si el hielo les recordara su propósito: resistir, conquistar, permanecer. Mucho más que la fuerza de sus brazos o la ferocidad de sus gritos, lo que hacía de los vikingos adversarios casi imbatibles era la íntima relación entre el arma y el alma. Para ellos, portar una espada no era un gesto práctico, sino una extensión ritual de su identidad. El arma era una declaración constante: estoy listo para enfrentar la muerte. El legendario poema Abamal lo decía claro: jamás des un paso sin tu lanza o tu filo. Vivir era estar armado era pertenecer. Entre todas las armas del norte, había una que cruzaba la frontera entre la herramienta de guerra y el objeto sagrado, la espada Ulfr. Forjada con una técnica que incluso hoy asombra a los metalurgistas modernos, estas hojas ligeras y resistentes no eran comunes. Eran privilegio de quienes podían costearlas, una marca visible de poder y estatus. El acero que las componía parecía adelantado a su tiempo, como si quienes las moldearon hubieran tenido acceso a secretos que Europa aún no comprendía. Para quienes no podían acceder a una Ulfr, quedaban hachas, lanzas y cuchillos más simples, pero todos con su propia carga simbólica. No eran meros instrumentos, eran compañeros silenciosos, testigos de cada batalla, memoria de cada caída. El escudo también tenía su papel. No se trataba solo de detener el ataque enemigo, era un umbral entre la vida y el más allá. Muchos eran de madera, decorados, reforzados con hierro o cuero,
Otros apenas pieles de reno sujetas por hombres que sabían que a veces, más que la protección, lo que importaba era la voluntad de no retroceder. Porque incluso el más pobre podía entrar en combate si estaba dispuesto a servir con lealtad y asumir el riesgo. La equidad del campo vikingo no estaba en la riqueza, sino en la entrega. Y esa entrega se multiplicaba cuando los vikingos tocaban el mar. Su verdadero poder táctico nacía no solo en la tierra que defendían, sino en el agua que los llevaba. Los Drakkars, con sus cabezas de dragón talladas en la proa, eran más que embarcaciones, eran manifestaciones móviles del terror nórdico. Ligeros, veloces y con una capacidad casi sobrenatural de adaptarse al entorno, podían cruzar océanos o remontar los ríos más estrechos. Esto no solo los hacía impredecibles, los volvía omnipresentes. Mientras otros ejércitos requerían semanas para desplegarse, los vikingos llegaban sin aviso. Atacaban monasterios aislados, aldeas ribereñas, ciudades desprevenidas. Sabían dónde golpear, cuándo y cómo desaparecer antes de que la respuesta siquiera se organizara. No eran improvisados. Observaban, espiaban, recopilaban información. Tenían redes que les permitían conocer las debilidades de sus enemigos. Si un reino sufría una crisis interna, si su ejército estaba lejos, si sus costas estaban desprotegidas, la incursión era inminente. No por azar, sino por estrategia. De ese modo, lo que al principio eran ataques aislados, se transformó en conquista sistemática. Los vikingos tomaron regiones enteras de Inglaterra, Irlanda, el norte de Francia. Avanzaron hacia el corazón de Rusia. Donde llegaban, se establecían. Y cada asentamiento se convertía en un punto de partida para nuevas campañas, nuevos saqueos, nuevas leyendas. La espada, el barco, el silencio previo al ataque, todo era parte de un ritual que no se improvisaba, se transmitía. La superioridad vikinga no se sostenía en un solo elemento. Era una sinfonía brutal de técnica, metalurgia, estrategia e identidad. Y cuando esa sinfonía comenzaba a sonar, Europa se preparaba para perder el equilibrio. Porque lo que llegaba no era solo un ejército, era una visión del mundo donde la lucha era propósito y el propósito, destino. Mientras otros pueblos construían templos para venerar la vida, los vikingos moldeaban sus rituales para honrar la muerte. En su cosmovisión, caer en combate no era tragedia, era tránsito. El campo de batalla no era tierra baldía, sino un puente hacia lo divino. Valhalla, el salón de los caídos gobernado por Odín, y Folkvangr, el reino de Freyja, eran más que destinos míticos. Eran promesas grabadas en cada escudo, ecos que rugían en la mente de cada guerrero al marchar hacia una nueva batalla. Luchar sin miedo no era solo una actitud, era una certeza espiritual. Sabían que si morían defendiendo su honor, entrenando su valor, serían convocados por los dioses para seguir combatiendo más allá del mundo visible. Por eso, en plena batalla, donde otros titubeaban, ellos avanzaban. No por ignorancia del peligro, sino por conciencia del significado. La espada no se empuñaba solo para vencer, se empuñaba para trascender. Y en ese acto, cada golpe dado era también un canto al más allá. Pero esa convicción no vivía sola. Era reforzada por una moral colectiva que envolvía cada barco, cada aldea, cada guerrero. Los vikingos no luchaban en solitario. Eran parte de un vínculo ancestral, la sangre compartida, el botín repartido, el canto entonado en la misma lengua. La vergüenza de huir no era una mancha personal, era una condena familiar. El honor era un escudo invisible que protegía generaciones. Rendirse era perder más que la batalla. Era perder el lugar en la memoria de los suyos. Y entre todos ellos, existía una figura que desafiaba incluso los límites del entendimiento humano, el berserker. Envolto en pieles de oso o lobo, era más bestia que hombre, más símbolo que soldado. Se decía que entraban en un estado de furia incontrolable, mordiendo sus escudos, rugiendo como si el alma de un ancestro los poseyera. Su cuerpo ignoraba el dolor, el miedo, la fatiga. Avanzaban sin armadura, como si el fuego y el hierro no pudieran tocarlos. En cada enfrentamiento, su sola presencia podía desmoronar la moral enemiga antes de que la sangre tocara el suelo. El origen de ese trance sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos creen que se trataba de una preparación psicológica tan profunda que rozaba lo sobrenatural. Otros señalan posibles causas neurológicas, estados alterados de conciencia,
incluso el uso de sustancias psicotrópicas como el beleño negro o ciertos hongos alucinógenos. Lo cierto es que cuando un berserker entraba en combate, el mundo parecía detenerse. Las reglas del cuerpo y la lógica quedaban suspendidas, reemplazadas por una furia ritual que podía decidir el destino de un ejército. Con el tiempo, sin embargo, esa figura comenzó a desvanecerse. A medida que el cristianismo se expandía por Escandinavia, el frenesí sin control dejó de ser visto como virtud. En el año 1015, el rey noruego Erik prohibió a los berserkers, y su rugido se convirtió en eco. Pero su legado, como el de todo guerrero vikingo, no murió. Sigue vivo en cada crónica, en cada piedra tallada, en cada narración que nos recuerda que hubo un tiempo en que el coraje no tenía límites, y la muerte no era fin, sino destino sagrado. No fueron solo invasores, ni meros saqueadores. Los vikingos encarnaron el arquetipo del guerrero total, feroz pero técnico, brutal pero ritualizado. Desde la infancia endurecida hasta las flotas que cruzaban océanos como si fueran ríos, cada aspecto de su existencia estaba orientado a la batalla como manifestación de honor. Y cuando el último aliento se mezclaba con la sangre derramada, la victoria no era terrenal. Era el eco hacia Valhalla. Quizá por eso, aún hoy, su leyenda no ha muerto. Porque cuando se lucha sin miedo, se permanece eterno. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.